Bienvenidos a un episodio más de Alimentos Saludables y su entorno. Aquí hablamos de lo que implica satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación y salud. Comunidad. Producción natural. Adquisición y consumo. Y un entorno solidario entre todas las partes participantes. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en otro podcast de alimentos saludables y su entorno. El tema de hoy son los alimentos que construyen. Entonces inicio con una pregunta. ¿Cuáles alimentos te construyen y cuáles no lo hacen? En nuestra civilización actual, cualquier cosa que tomemos del exterior contribuye a construirnos o a destruirnos. Por ello, requerimos desarrollar dos herramientas fundamentales para navegar por esas aguas: discriminación, conciencia. Si carecemos de ellas, fácilmente podemos involucrarnos con lo que nos destruye. Y el usarlas es lo que nos llevaría a caminar con los alimentos que nos construyen. Hablemos de los alimentos. Los alimentos naturales, por su origen, tienen propiedades que contribuyen a construirnos, física, mental y emocionalmente, que nos mantienen saludables e incluso aportan la cantidad y calidad de energía que requerimos para vivir nuestras vidas. Ya desde hace 100 años, Rudolf Steiner, en la década de los 20 en Alemania, hablaba de que dada la degradación que ya se observaba, que era evidente que estaba sucediendo en la calidad de los alimentos disponibles en esa área y en esa época, se debería considerar los orígenes de los alimentos que se consumían, ya que era importante que los alimentos proveyeran de la energía necesaria para que la gente se convirtiese en personas dignas y plenas. Hipócrates, 2300 años atrás, aseveraba que nuestros alimentos son nuestra medicina. Estas afirmaciones sobre los alimentos, y claramente hay muchísimas más personas a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta que igualmente han señalado que la dirección hacia donde debemos caminar para alcanzar a vivir una vida plena y gozosa está fundamentada en gran medida por el consumo de alimentos saludables. Sin embargo, nuestra civilización hoy en día, igual que hace 100 años, se mueve hacia otra dirección distinta que definitivamente no nos lleva a la plenitud de nuestro potencial humano. Por el contrario, el tipo de comida que está disponible hoy, comercializa y se promueve, se ha vuelto un lastre en el natural objetivo de evolucionar positivamente, constructivamente. Observemos esto que acabo de decir para comprenderlo mejor. Siempre ha sido que los alimentos que se producen en medios ambientes naturales, bajo manejos en armonía con la naturaleza, son alimentos que por ello contienen sustancia, nutrientes y energía que favorecen nuestra salud, el desarrollo de nuestras capacidades en todos los niveles y nuestra evolución misma. ¿Por qué entonces estos alimentos saludables no están disponibles fácilmente y donde quiera? Porque algo interfirió en la historia que cambió esa condición natural y perfecta de estos alimentos hacia otra constitución de ellos mismos que en realidad nos degrada. ¿Qué fue lo que interfirió en la calidad de estos alimentos saludables? Bueno, antes de esa interferencia, recordemos que la caza, colecta y producción de alimentos solo tenía el propósito de satisfacer las necesidades básicas de alimentación y salud de las personas que llevaban a cabo estas actividades, las comunidades, los grupos. El cambio
realmente inició cuando individuos con creencias distintas en sus comunidades encontraron que se podían beneficiar individualmente si controlaban y regulaban los alimentos para los demás miembros de su comunidad. Así los alimentos se volvieron herramientas para acumular riqueza, para control de poblaciones, para acumulación de poder, para unos pocos individuos que ya eran conscientes de eso y que de alguna manera volvieron esa actividad como un oficio. Con los años, esta interferencia consolidó a estos grupos, quienes se mantuvieron en el poder y lograron hacerlo a lo largo de cientos y quizás en algunos casos de miles de años. En la actualidad, con la industrialización del mundo, seguida de la creciente disponibilidad de la energía del petróleo, las formas de producción escalaron en volumen, lo cual llevó a la interferencia de los procesos naturales para la obtención de estos alimentos. Esta industrialización encontró dificultades en el comienzo para el escalamiento del volumen de producción de estos alimentos naturales. Una era la corta durabilidad de los mismos, puesto que si no los lograban vender en corto tiempo, corrían el riesgo de perderlos por descomposición. 2. El tiempo que tomaba naturalmente para desarrollarse un alimento, para el interés de estos industriales, era demasiado. Así que ellos buscaron formas de reducirlo para lograr, en el mismo tiempo que producían una unidad, lograr producir un mayor volumen de las mismas. Quizás al inicio lograron duplicarlas, o tener 2 en lugar de 1, en el mismo tiempo. Luego siguieron enfocándose en eso, modificando, cambiando, y lograron hacerlo que pudieran obtener hasta 4 unidades en lugar de 1. Luego le siguieron, llegaron a 8, a 16, etc. El sueño de cualquier productor. Sin embargo, la industrialización de la producción de alimentos podemos entenderla como el oficio humano enfocado a vencer los límites naturales que existen en la naturaleza, superarlos y luego hacer permanente, replicable, la capacidad de multiplicar la producción muchas veces más. El mayor obstáculo que la industrialización de la producción de alimentos enfrenta es la condición natural de un alimento, puesto que esa condición es también un conjunto de características que en general no están hechas para ser industrializadas. Por el contrario, estas características limitan la industrialización. Solución: cambiar la naturaleza de los alimentos, cambiar su sustancia y quizás sustituirla por otra que favorezca la industrialización. Voy a dar un par de ejemplos. En el trigo modificaron la proporción de gluten que existía en un grano, aumentándolo el gluten varias veces, porque el gluten favorece el proceso industrial de panificación. Entonces, en un grano que finalmente contiene una proporción pequeña de gluten, no tienen la cualidad necesaria para esa panificación. Así que, pues la estrategia fue ir haciendo una modificación. En los animales modificaron sus hábitos alimenticios, limitaron las necesidades de movimiento y de desplazamiento, que normalmente eran en áreas, en terrenos grandes, y los confinaron a establos, a corrales, a galerones, para reducir, entre otras cosas, el volumen del espacio necesario para tener esos animales. Entonces ya no necesitaban tener un super terreno, sino podían hacerlo en un terreno mucho más pequeño y tener un número muchísimas veces mayor de estos animales. Limitaron sus horas de dormir, haciéndolos más productivos, o sea, teniéndolos trabajando más tiempo, o sea, generando, creciendo,
produciendo huevos, por ejemplo, o leche. Limitaron sus horas de dormir para volverlos también más productivos. Los modificaron genéticamente para reducir proporciones de elementos del cuerpo, por ejemplo grasas, y obtener más músculo, o incluso estas modificaciones se enfocaban en hacer crecer la parte del cuerpo del animal, de la fruta o de la verdura, que tiene más valor comercial. En el caso de, por ejemplo, las gallinas, que las pechugas creciesen más, se volvieran mucho más grandes. En el caso de una fruta o una verdura, a lo mejor si es un tubérculo, pues no quieres tantas hojas y lo que necesitas es más raíz. En el caso de los que son tallos, pues buscaron crecer los tallos y dejar las raíces más pequeñas, las hojas menores. En el caso de los que son frutas, buscaron que la fruta creciese más y el resto de la planta no tanto. La industrialización tiene sus reglas permanentes que son prioridad en todos estos negocios. 1. Reducir continuamente los costos de producción. ¿Y cuál es la mejor manera de reducirlos? Eliminando toda sustancia natural, porque estorba o dificulta, y sustituyéndola por otra equivalente de origen sintético, que es mucho más manipulable, pero que además su producción es más económica. Forzar en el alimento nuevas características que favorecen la comercialización. Por ejemplo, que duren mucho tiempo, que su olor y sabor, inclusive su visualidad, sea atractiva, adictiva, y que, por ejemplo, el color o la textura también sea atrayente para el consumidor. Claramente, lograr sustituir lo natural por lo sintético para agregar características nuevas, como el olor, el sabor, la apariencia, modificar la apariencia, implicó retos y dificultades. Pero una vez superados, estas modificaciones se establecieron como parte del proceso en toda elaboración de alimentos. Y para lograrlo, se incluyó ya de manera permanente en el proceso de producción todo tipo de aditivos y coadyuvantes. Por supuesto que estos han ido aumentando en número y en función. Homogenizadores, espesantes, colorantes, endulzantes, aditivos que crean nuevas características en la sustancia, antioxidantes, acidulantes, emulgentes, gelificantes, estabilizantes, saborizantes, potenciadores de sabor como el glutamato monosódico, que engaña a las papilas gustativas, simulando un excelente sabor cuando en realidad el producto no lo tiene. Es solamente el glutamato que está adicionado. Otros aditivos están hechos para estimular el apetito, para generar el deseo de comer más. Elementos también que en algunos casos causan adicción. Un ejemplo, el azúcar, es lo más conocido. Creo que con esto descrito no es difícil llegar a la conclusión de que todas estas modificaciones, adiciones y coadyuvantes agregados de origen sintético, químico, pero muchas veces incluso son desechos o residuos de otros procesos industriales que por su bajo costo se busca aprovecharlos y transformarlos para agregarse en lo producido industrialmente. Un ejemplo, el aceite de algodón. Hace décadas, muchas décadas, se utilizaba con las máquinas para engrasar las partes de un motor y actualmente pues ya constituye parte de muchos procesos industriales de producción de alimentos. Por todo lo dicho, podemos entender que los alimentos saludables no son productos industriales, sino son de la naturaleza y resultantes de sistemas de producción primaria y naturales. Así, vemos que hay dos vertientes. Y hoy en día es común en el lenguaje coloquial
mencionar ambos productos llamándolos alimentos saludables y comidas chatarras. Pero aún más, con el aumento del uso de modificaciones genéticas, ha surgido una nueva categoría que obviamente viene del primer mundo hacia nosotros, que es la de comida Frankenstein. Una amiga checa que se dedica a promover la elaboración y consumo de alimentos saludables me dio 2 recomendaciones. 1. Si un producto tiene en su etiqueta más de 5 ingredientes, no lo consumas. No son necesarios, lo natural no requiere mucho. Voy a poner un ejemplo del yogurt. El yogur básicamente es leche, un inóculo, que son bacterias acidolácticas, y con eso el producto se espesa y si lo manejas bien, queda dulce. Si no lo sabes hacer bien, se va a acidificar. Y sin embargo, vas a un supermercado, compras un yogur comercial, industrial, y tiene azúcares, tiene colores, tiene frutas, tiene aditivos, en fin, tiene mucho más productos que solamente leche e inóculos, que no son necesarios en una manera natural, artesanal. En una forma industrial, sí, porque ellos requieren que tenga vida de anaquel, que dure, que sea atractivo y todo lo que ya mencioné anteriormente. La segunda recomendación de mi amiga es: no consumas productos que tienen que ser publicitados constantemente en los medios de comunicación masivos, televisión, revistas, redes, puesto que lo hacen porque es la única forma en que la gente los va a consumir. Si dejaran de promover ese producto, seguramente la gente abandonaría su consumo y con el tiempo hasta desaparecería de las tiendas. En la actualidad hay opciones, afortunadamente. Hay mercados, hay tianguis, pequeños espacios, negocios particulares, en donde compran a productores que han elegido y se dedican a producir de manera natural. Hay muchos sistemas, que eso son pláticas de otro podcast, pero que cumplen con estos requisitos de lo que estábamos platicando. Son alimentos saludables. Y en estos diferentes lugares tendrás que ir conociendo, platicando y sobre todo viéndole a los ojos a los productores cuando estás en espacios en que tú los ves a ellos, distinguir entre aquellos que son reales de gente que pretende ser algo que no es. Pues eso es parte de este mundo actual y hay que aprender a navegar por esas aguas. Así que guíate, no solamente por estas investigaciones, sino por tu propio criterio. Obsérvale los ojos a esta persona y pregúntale lo que quieras. Investiga y sabrás si esta persona es honesta, está cumpliendo con lo que está hablando, es coherente entre lo que hace y lo que habla. Hay otras opciones más. Es parte de lo que vas a ir explorando en estas comunidades, en estas alternativas y descubriendo hasta que vayas armando a tu alrededor un conjunto de opciones que te permitan adquirir estos alimentos saludables. Hoy no es el tema, pero en otra ocasión iremos platicando un poco más de las posibilidades, las opciones que se han ido desarrollando en diferentes lugares. Las iremos comentando. También haré entrevistas a algunas de estas personas que originan estas propuestas, que sostienen, que han promovido estas actividades. Es muy lindo, la verdad. En realidad creo que ya hay una gran comunidad de personas que van caminando en este sentido. Así que no vas a empezar en cero. Te vas a encontrar con camino andado, soluciones, y vas a estar feliz porque además la calidad de estos productos justifica todo este esfuerzo y este trabajo. Si tú vives en Guadalajara, Jalisco, en Arandas, Jalisco, te ofrezco nuestra comunidad de producción y adquisición solidaria, COMPAS,
que es un proyecto de canastas sobre pedido que incluye unos 35 productores y cerca de unos 600 productos. Obviamente no todos están disponibles todo el año. Hay productos, sobre todo los frescos, las frutas, las verduras, que son de temporada y no hay posibilidad de tenerlas en ciertos momentos. Así es, así funciona. La respuesta sería traerlos de otro país, de otro lugar, en otra área, y pues con todo el impacto que esto representa. Pero como no lo hacemos, pues simplemente nos vamos acostumbrando y vamos previendo para esos momentos en que en el ciclo no habría disponible. Si te interesa participar en esta comunidad de producción y adquisición solidaria que ofrece las canastas, escríbeme, mándame un mensaje en la red social en donde me estás escuchando o directamente a nuestro correo compas@suelofeliz.com. Con gusto te atiendo y te guío para que puedas participar en este proyecto. Bien, pues es hora de despedirme y nos veremos próximamente. Escúchanos nuevamente el próximo lunes a las 9 a.m. en el siguiente episodio de Alimentos Saludables y su entorno. Compártenos tu sentir y pensar escribiéndonos y enviando un comentario a lo hablado hoy. Marca que te gustó este episodio.